Vamos a charlar con el senador nacional Pedro Braillard Pocard, que muy amablemente nos atiende. Él es senador nacional de Juntos por el Cambio, es abogado y político, proveniente o oriundo de la provincia de Corrientes, fue vicegobernador de la provincia, fue gobernador, y bueno, vamos a charlar de la actualidad política de la Argentina. Hola senador, buen día, ¿cómo le va? Maximiliano Lequi lo saluda. Buenos días, Maximiliano. ¿Cómo le va? Gracias Bien, por llamarme. por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿cómo está viendo, senador, desde Corrientes el manejo de la pandemia a nivel nacional y también puntualmente en la provincia? Mire, yo creo que la atención de la pandemia, como funciona normalmente el sistema de salud, todo lo que es asistencial, programas de inmunizaciones, prevención, educación para la salud, y cuando digo asistencial digo toda la infraestructura hospitalaria, recursos humanos, etcétera, eso es competencia de las provincias, históricamente. La Nación lo que hace es ocuparse de algunos programas especiales, y en este caso de la pandemia, la Nación se ha ocupado de asistir a las provincias con algunos recursos, y obviamente, para mí la tarea más importante y en la que debiera concentrar todas sus energías, en las compras de vacunas, porque usted sabe muy bien que pese al esfuerzo de muchas provincias por querer comprar vacunas y tener los recursos para hacerlo, los laboratorios solamente quieren tratar, por lo menos hasta ahora, con los estados nacionales. ¿Ahí hubo un Eso cambio de discurso por parte del gobierno nacional o yo estoy equivocado? Porque al principio ellos habían dicho que iban a concentrar la compra de vacunas en los primeros meses y después es como que le dieron libertad a las provincias, cambió el jefe de gabinete Santiago Cafiero diciendo que las provincias podían comprar. Pero al principio no habían dicho eso, o yo recuerdo mal. Sí, al principio no se había dicho eso. Es decir, lo que había dicho Nación es que ellos se hacían cargo del tema. Es más, yo voté la ley de vacunas, que fue un pedido puesto, que fue un tema polémico, porque esto se votó antes de que estuvieran concluidas las etapas de prueba de algunas vacunas, como la la Sputnik. Sin embargo, como yo tengo la experiencia de haber sido ministro de Salud 4 años en mi provincia, sé que cuando se trata de estos temas hay que dar todas las herramientas legislativas al gobierno. Eso se hizo y el gobierno tuvo las herramientas. Evidentemente, en algún momento se tendrá que explicar por qué se demoró tanto la estrategia de compra de vacunas, que estamos comprando así de a pedazos, porque compramos un poco de Sputnik, un poco de AstraZeneca, un poco de... Bueno, ahora se retomó una negociación que aparentemente al principio anduvo muy bien, que fue con Pfizer. Ahora se anunciaron 4 millones de dosis de AstraZeneca, pero la verdad es que el porcentaje de vacunados con 2 dosis en la Argentina todavía no está llegando al 5%. Entonces, eso es un problema serio. Por eso es que personalmente, y también en el bloque, nos vamos a oponer a este proyecto de ley en la cual el gobierno... Y yo no lo hago por un lado por los argumentos que tienen que ver con la Constitución y lo que está vigente, pero yo voy a un tema práctico. Hasta ahora la carga principal ha caído sobre los hombros de las provincias, y no hago diferencias políticas con nadie. Sí. Es decir, la provincia ha tenido que hacer toda la tarea, como le digo, y también la parte de seguridad, que es la tarea antipática de decir lo que no se puede hacer, de tener que prohibir reuniones, todo lo que ustedes saben perfectamente bien, y la asistencia social, que tiene que ver con, en alguna medida, intentar compensar a los sectores que, sobre todo de servicios, que se han visto severamente castigados con el aislamiento y con la cuarentena. Senador, ¿Sí? no se entiende por qué el presidente desde el primer momento dijo que él iba a gestionar esta pandemia junto con los 24 distritos, y eso, digamos, es como que se vio, o al menos en la foto estuvo desde el primer día, los primeros, le diría, 3, 4 meses, y eso empezó como de alguna manera a ir para atrás. Imagino que por posicionamientos distintos por parte de algunas provincias, que le dijeron al presidente no podemos seguir avanzando solamente con lo que pasa en el AMBA. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Por qué se terminó de romper esa buena sintonía? Usted está enfocando justamente en el tema central. Primero, que la Argentina no es una sola realidad. Claro. Es decir, la realidad del Gran Buenos Aires y de otras ciudades grandes es una cuestión.
En las provincias tampoco en todo el distrito es lo mismo. Hay lugares acá en nuestra provincia donde estamos en fase 2, momentáneamente porque hubo algún pico de contagio, entonces hay que tomar medidas extraordinarias. ¿No es cierto? Se hace, por supuesto, en común acuerdo con los municipios. Hay una ley que autoriza a los intendentes a tomar algunas medidas como y las medidas de clases, por ejemplo, suspensión de clases, eso es decisión de la provincia. Pero ese control con donde uno va ajustando y corrigiendo permanentemente, eso lo manejan las provincias y nadie conoce mejor además de su competencia original. Por eso me parece que esta ley, más allá de lo que implica la violación de determinadas normas establecidas en la Constitución y también cuestiones históricas, porque las provincias somos anteriores a la nación y ejercemos todos los derechos no delegados, y entre ellos está el derecho, está la aplicación de la política de salud. Yo creo que es extemporáneo, porque esto ya se tuvo que haber. ¿Qué empezamos a hablar ahora del distanciamiento social y del uso del barbijo cuando sabemos perfectamente que son normativas que ya han sido aceptadas, ya hasta socialmente ni siquiera necesitan de una norma que cree una obligación? Lo que yo sostengo es que el gobierno tiene que seguir haciendo todo su esfuerzo en el tema de compra de vacunas. Acá el problema que tenemos es la falta de vacunas. Ese es el problema central y tenemos que asumirlo de una vez por todas, que es ahí donde está nuestro problema, como sociedad, como país. ¿Y por qué cree que no terminó el gobierno llegando a buenas negociaciones, como sí pasó en otros países, inclusive de la región, para inmunizar rápidamente? Bueno, eso lo va a tener que explicar en algún momento el gobierno. Lo que yo creo es que lamentablemente hubieron marchas y contramarchas, hubieron discrepancias internas muy serias. Yo esto que digo lo asumo yo a título personal. Yo no sé si hubiese cambiado un ministro de salud en el medio de la tormenta, no sé. Más allá de las cuestiones, es decir, nosotros tenemos un dicho que seguramente está en todos lados: es difícil cambiar caballo en el medio del río, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Pero bueno, esta es una opinión mía, personal, no involucro a nadie en esta cuestión. ¿Qué le quiero decir? Acá tenía que haber habido un negociador, una estrategia de compra de vacunas y una explicación a la sociedad. Pero se estuvieron cambiando las cifras permanentemente. Tendríamos que haber contado con 10 millones de dosis para el mes de diciembre. ¿Es así o no? Sí. Eso se había anunciado. Eso es lo que se había anunciado el gobierno. Sí. Y estamos comprando que mandamos un avión a traer 300 acá, 400 allá. Estalló el problema en la India, se acabó la AstraZeneca fabricada en India. La China también está con serios problemas porque están con algunos brotes importantes. Estamos hablando de países de 1.000 y pico de millones de habitantes donde van a necesitar todas las vacunas que estén en capacidad de producir. Y lo otro que sí debe hacer Nación, que creo que lo está haciendo y eficientemente, es la alerta epidemiológica. Es decir, cuando se detecta, por ejemplo, alguna cepa, como hace 3 o 4 días, la sudafricana o la hindú, bueno, ahí sí tiene que estar la alerta permanente. Como las provincias también están alertando a Nación, cuando acá hace unos días descubrimos, por ejemplo, la presencia de la cepa de Manaus. Entonces, esa tiene que ser la tarea. Yo no entiendo que se tenga que imponer una ley donde de golpe asume un montón de facultades que de hecho ya se está ejerciendo y la están ejerciendo bien las provincias, por lo menos hablo del caso de la nuestra. La inversión que nuestra provincia ha hecho en salud es impresionante. Hoy la y cantidad eso yo creo que en alguna medida está permitiendo que tengamos dentro del contexto del país tasas bastante aceptables. Eso le quería preguntar, la cantidad de camas respecto a cómo está la tasa de ocupación. No, la tasa es baja porque acá se hizo un hospital de campaña, para lo cual se utilizó la estructura del antiguo hogar escuela. Ustedes conocen los hogares escuela. Sí, sí. Se le hizo una fuerte inversión con 200 respiradores, con central de oxígeno, y se afectó toda la estructura de salud. Ahí se llevó personal médico de distintos hospitales, han habido directores de hospitales que han estado haciendo guardias, porque esto es... Entonces es más, cuando se inauguró todo esto, yo tenía la íntima sensación de que a lo mejor nunca lo íbamos a necesitar. Y lamentablemente la realidad nos ha demostrado que sí, se necesita, pero gracias a la precaución que se tomó, el porcentaje de ocupación hoy es
sobre todo en terapia intensiva, que es lo más complicado, es todavía muy manejable. Espero que no llegue ni al 40%. Perfecto. Senador, le dejo la última pregunta a mi compañero Augusto Niesgay, que le va a consultar vía Skype. Augusto, ¿querés preguntarle al senador Pedro Brailat Pocard de la provincia de Corrientes? Sí, senador, buen día, ¿cómo está? Buenos días. Le quiero consultar por, una medida que se tomó en las últimas horas, el tema de la suspensión del próximo fin de semana largo, ahora del 24 y 25. Una medida que a priori pareciera acertada, pero bueno, en la gente creo que cayó bastante mal, ¿no? Porque la gente pierde un día para descansar, si se quiere. No sé cuál es su opinión en cuanto a lo sucedido. En lo personal creo que es por ahí un poco admitir el hecho de que no se puede controlar a la gente, porque evidentemente se suspende el feriado largo para que la gente no viaje, porque de alguna manera el gobierno sabía que la gente iba a terminar viajando. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo le doy mi opinión a título personal. Así como me opuse a que se fomentaran otro tipo de movilizaciones masivas que hubieron, no vamos a dar nombres, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, sí, supongo, sí. También estoy de acuerdo en que desalentemos todas estas cosas, porque está demostrado que cada vez que hay una gran movilización, lamentablemente a la semana empiezan a subir las estadísticas. Entonces, personalmente, me parece una medida sensata. Pero eso es una medida nada más, es una medida. Acá, lo que pasa es que también esto otra vez va a ser un golpe a los servicios, que son el sector más castigado de que empezó todo esto, eso también es cierto. Y al turismo, imagino. Pero estamos, y por eso le digo, sí, el turismo, a mi provincia le ha hecho un daño tremendo, nosotros tenemos también el turismo acá. Están cerrados los hoteles, están cerrados la mayoría de los comedores, de los restaurantes, etcétera. Mire, muchísima gente. No le digo el pequeño empresario que tiene un transporte escolar, por ejemplo, que tiene uno o dos vehículos, que esa es su mini empresa, bueno, esos han estado pasando la penuria, y así sucesivamente. Me imagino, además también, Corrientes... Pero también le digo, perdóneme que le interrumpa, discúlpeme porque quiero completar la idea. Adelante, también le digo que estamos en el momento más complicado y me preocupa lo que acaba de decir anoche la ministra de Salud, de que cuando dice que la estructura espera días complicados, quiere decir que la sociedad va a tener días complicados. En ese contexto, y bueno, tendremos que hacer algunos sacrificios adicionales. Senador, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Ha sido muy, pero muy amable. Le mando un abrazo grande. Gracias, encantado de saludarlo. Tengan un buen día. Un abrazo. El senador nacional Pedro Brailat Pocard, charlando en la mañana del arranque, representa a la provincia de Corrientes, es senador por esa provincia del espacio de Juntos por el Cambio.